En una aldea de casas de piedra tostada por el sol, donde el viento arrastraba el polvo de los caminos como un lamento constante, vivía Marta con su hijo Gabriel. Su hogar era una construcción antigua, castigada por los años. Las vigas del techo crujían con cada suspiro del aire, y el suelo de tierra siempre parecía guardar el frío de las noches de invierno. El lugar olía a leña húmeda, a ceniza vieja y a un cansancio que se pegaba a las paredes como el hollín. Marta, a sus 45 años, conservaba rasgos de una belleza noble, pero su rostro era un campo de batalla donde el estrés había trazado trincheras profundas. Sus ojos, antes brillantes, ahora se veían empañados por una ansiedad perpetua, siempre fijos en un pequeño cuaderno de cuentas que apretaba contra su pecho como si fuera un escudo contra la miseria. Vestía una túnica de lino que alguna vez fue lujosa, ahora desgastada por el roce del trabajo, y llevaba una joya discreta en su cuello, el último recuerdo de tiempos donde el pan no faltaba en la mesa. Su postura era rígida, acelerada, como si estuviera huyendo de una sombra que siempre estaba a punto de alcanzarla. Su hijo, Gabriel, era la antítesis del movimiento. Era un joven de complexión delgada, pero su espíritu parecía pesado, hundido en una pereza que le robaba la luz de la juventud. No era un muchacho perverso, pero su voluntad era como una mecha mojada que no lograba encenderse. Se pasaba las horas recostado sobre las mantas delgadas, mirando las grietas del techo y soñando con sandalias de cuero fino y copas de vino dulce. Imaginaba grandes cosechas, pero no estaba dispuesto a enterrar una sola semilla. Si Marta le pedía ayuda con el horno, él decía: «Me duelen las manos por el frío». Si le pedía cargar el saco de harina, respondía: «Más tarde, madre, que el sol está muy fuerte». Ese más tarde era el nombre de su propia perdición. Cada madrugada, mientras la oscuridad aún abrazaba el valle, Marta se levantaba. Sus manos, nudosas por el esfuerzo, amasaban el pan con una urgencia dolorosa. Encendía el fuego con ramas secas, tosía bajito para no despertar a Gabriel y trataba de ignorar el dolor que le subía por los brazos. Al principio era una tos seca, un pequeño aviso, pero con el tiempo se convirtió en un rugido en su pecho que la obligaba a doblarse sobre la mesa de madera. Aún así, ella seguía. Sacaba el pan del horno, barría el polvo y traía agua del pozo lejano. Cuando Gabriel finalmente abría los ojos, ella le sonreía con una palidez que asustaba y le decía: «Todo está bien, hijo mío». Aunque su alma sabía que el aceite de su lámpara se estaba agotando. Un día de calor sofocante, mientras Marta intentaba sacar la última tanda de panes del horno de piedra, sus piernas, que habían sostenido el peso de la casa por tanto tiempo, finalmente cedieron. Cayó al suelo en un silencio pesado, solo roto por el golpe de la pala de madera contra la tierra. El joven Gabriel, al oír el estruendo, salió de su letargo y corrió hacia el patio. Al verla allí, con la mejilla pegada al polvo y los ojos cerrados, un terror gélido le recorrió la espina dorsal. «¡Madre!», gritó, levantándola con brazos que temblaban. Ella abrió los ojos por un instante y, con una voz que parecía venir de la eternidad, le susurró: «El mundo no alimenta a quien no sabe servir. No esperes que el maná caiga del cielo si no tienes las manos listas para recibirlo. No partió de este mundo aquel día, pero su fuerza se evaporó como el rocío, dejándola postrada en una cama de sombras, con la mirada opaca y el corazón cargado de una amargura silenciosa». La noche se cerró sobre la pequeña casa de piedra con un silencio que dolía en los huesos. Gabriel permaneció sentado junto al lecho de su madre,
escuchando su respiración, que ahora sonaba como el roce de dos piedras secas. El joven miró sus propias manos, blancas y sin callos, y sintió una punzada de vergüenza que le atravesó el alma como una saeta. La casa, desprovista del ajetreo constante de Marta, parecía un cuerpo sin vida. El frío se colaba por las rendijas y el hambre, esa vieja conocida que su madre siempre lograba mantener a raya con milagros de harina y fe, empezó a morderle las entrañas. Esa noche, Gabriel no soñó con palacios, soñó con el olor del pan recién horneado y con el sonido de la voz de su madre llamándolo a la mesa. Entendió, con un miedo gélido, que si ella faltaba, él no era más que una paja arrastrada por el viento. Al clarear el día, con el corazón latiendo con una urgencia que nunca antes había sentido, Gabriel intentó encender el horno. Sus manos, torpes y desacostumbradas al servicio, se llenaron de hollín. Trató de amasar la poca harina que quedaba, pero la masa se le pegaba a los dedos, se volvía grumosa y rebelde. Logró sacar unos panes deformes, quemados por fuera y crudos por dentro, pero con ellos en un saco salió al pueblo. «Tengo que ser el hombre de la casa», se repetía, aunque su voz interior temblaba. Fue primero al campo de los segadores. «Busco trabajo», dijo, tratando de imitar la firmeza de los hombres que admiraba de lejos. El capataz lo miró de arriba abajo, vio sus manos suaves y su postura encorvada por la duda. «Vete a casa, muchacho. Aquí la tierra solo entrega su fruto a los que saben arrodillarse ante ella con sudor, no a los que vienen con ínfulas de señor», le respondió entre risas. Gabriel, con el rostro ardiendo, fue a la plaza a ofrecer sus panes. «¡Pan fresco!», gritó con una voz que sonaba a exigencia más que a invitación. Pero la gente pasaba de largo. Una mujer se detuvo, miró el pan mal cocido y suspiró. «Hijo, este pan tiene el sabor del descuido. Ni para los perros sirve lo que se hace sin amor». Las burlas lo persiguieron como avispas, y Gabriel, con el saco lleno de pan amargo y el corazón vacío de esperanza, se alejó del bullicio, buscando refugio en la soledad de los olivos. Allí, sentado bajo una sombra centenaria, lo vio, caminando con una parsimonia que parecía dictada por los mismos latidos de la tierra. Se acercaba un hombre de 72 años. Era Elías. Su rostro era un mapa de arrugas de risa, surcos profundos que hablaban de 1000 inviernos superados con gozo. Vestía una túnica de lino rústico blanco crudo, llena de remiendos hechos con una delicadeza que la volvía digna, y un pañuelo de tela al cuello. Su mirada era brillante y serena, como el agua de un pozo profundo en el que se refleja el cielo. Elías no caminaba como quien tiene prisa por llegar, sino como quien ya ha llegado a su destino en cada paso. Su postura era erguida, una dignidad que no nacía del orgullo, sino de una paz espiritual que lo envolvía como un manto. Gabriel, herido en su vanidad, pero desesperado por su madre, se puso en pie. Quiso hablar con autoridad para ocultar su miseria. «Usted, anciano, que parece conocer los secretos de este valle, enséñeme cómo hacer para que la gente me respete y me compre, porque estoy harto de la burla y del hambre». Elías se detuvo. Sus ojos, cargados de una luz que parecía leer los rincones más oscuros del alma de Gabriel, se posaron en el joven con una compasión que no juzgaba, pero que exigía verdad. «Si buscas el respeto como quien busca un botín de guerra, seguirás volviendo con las manos vacías», dijo Elías con una voz que era como un bálsamo y un fuego a la vez. «Traes soberbia en el gesto y prisa en el alma. Vienes a pedir que te enseñe a llenar el saco, pero tu vasija interior está llena de vinagre.
Si no estás dispuesto a vaciarte de ti mismo para escuchar el latido del prójimo, vete ahora. No malgasto la semilla de la sabiduría en tierra que no quiere ser arada. Gabriel apretó los dientes, sintiendo el calor de la vergüenza, pero al recordar la palidez de Marta, bajó la cabeza. El silencio se prolongó, solo roto por el canto de un pájaro, hasta que el joven susurró con la voz rota: «Ayúdeme, por favor». Aquella noche, el frío no solo soplaba fuera de la casa, sino que parecía nacer del mismo suelo de tierra. Gabriel cubrió a Marta con la manta de lana más gruesa, pero sus manos temblaban al ver que la piel de su madre estaba pálida, como la cera de una vela que se apaga. Ella, en su delirio, movía los dedos como si estuviera amasando un pan invisible, buscando desesperadamente el sustento que su hijo aún no sabía proveer. Gabriel se arrodilló al pie de la cama y por primera vez en su vida no pidió para sus sueños, sino que clamó por la fuerza de sus manos. «Señor», susurró con el corazón apretado, «haz de mí un instrumento, aunque el precio sea romper mi orgullo». Al amanecer, con el rocío aún brillando sobre los olivos, corrió al encuentro de Elías. Elías lo esperaba junto a un pequeño horno de barro que exhalaba un aroma a trigo y paz. Sin decir palabra, el anciano sacó 6 hogazas de pan, redondas y doradas, envueltas en un paño de lino limpio. Su mirada brillante y serena se clavó en la de Gabriel, no con juicio, sino con la autoridad de quien conoce el peso de la vida. «Hoy no irás a trabajar con la fuerza de tus brazos, hijo mío», dijo Elías, entregándole el canasto con una solemnidad sagrada. «Irás a la plaza y te pondrás en el centro, donde el ruido es más fuerte. Y solo dirás estas palabras: pan, pan, pan. Nada más. No mirarás a los ojos de los caminantes, no preguntarás por su salud, no sonreirás. Solo gritarás tu mercancía como quien lanza piedras a un pozo oscuro. Y cuando el sol empiece a descender, volverás a mí». Gabriel, aunque confundido por una instrucción que parecía carecer de la sabiduría que buscaba, asintió con humildad. Caminó hacia el mercado sintiendo el peso del canasto, pero más aún el peso de su propia incertidumbre. Al llegar, se paró en una esquina polvorienta. Respiró hondo y, con una voz que al principio salió débil y luego se tornó áspera por la necesidad, empezó a gritar: «¡Pan, pan, pan!». La gente pasaba a su lado como si fuera aire. Los mercaderes de telas discutían, los niños corrían y el polvo se levantaba bajo las sandalias de la multitud. «Pan, pan, pan», repitió Gabriel, alzando más la voz. Un hombre de rostro endurecido se detuvo un instante, lo miró de arriba abajo con desprecio y soltó una carcajada amarga. «¿Gritas por pan o gritas por rabia, muchacho? Tu pan puede estar dorado, pero tu voz suena a piedra. Aquí nadie quiere pan que se ofrece como un castigo». Un grupo de jóvenes, al verlo tan rígido y frío, comenzó a burlarse. «Miren al panadero de piedra, pan duro para corazones duros». Una mujer se tapó los oídos al pasar y murmuró: «Si así grita para vender, imaginen cómo tratará a quien le compre». Gabriel sintió que la cara le ardía de vergüenza. El sol le quemaba la nuca y el hambre de su madre le mordía el estómago, pero seguía gritando por puro orgullo, sintiéndose cada vez más solo en medio de la multitud. Nadie se acercó, nadie preguntó el precio. Solo escuchó risas, murmullos de rechazo y el golpe seco de su propia soledad rebotando contra las paredes de la plaza. Al final del día, con el canasto lleno y el alma vacía, regresó al árbol de Elías. Sus ojos estaban rojos, no por el humo del horno, sino por la humillación. «Nadie me compró nada, maestro.
dijo Gabriel dejando caer el canasto con desgana. Me dijeron que mi voz era como piedra. Se rieron de mí. ¿Por qué me mandó hacer el hazmerreír de todos? Elías lo miró con una calma que parecía un bálsamo. Se acercó y, con sus manos surcadas por arrugas de risa, tomó una de las hogazas. «Lo sé», respondió el anciano con suavidad. «Te mandé así para que sintieras lo que siente el mundo cuando se le ofrece algo sin amor. Vender, Gabriel, no es gritar. Vender no es empujar la necesidad del otro. Ayer me viste a mí. Yo no grité. Yo busqué el rostro. Yo ofrecí respeto antes que pan. Tú fuiste hoy como una piedra que golpea, y la gente se protegió de ti. ¿Entiendes ahora? El pan alimenta el cuerpo, pero la cercanía alimenta el alma. Mañana volverás, pero esta vez no gritarás. Mañana irás a buscar la mirada, no la moneda. Preguntarás cómo está, y esperarás la respuesta como quien espera la lluvia en tiempo de sequía. Esa cuarta noche, el frío no fue solo un visitante en la habitación. Parecía haberse instalado en las grietas de la mesa de madera, donde Marta solía amasar. Gabriel la miró mientras ella dormía un sueño inquieto, con las manos crispadas sobre la manta como si aún buscara el calor del horno. El joven sintió que el pan que había sobrado del día anterior pesaba en su conciencia como si fuera de plomo. «Mañana, madre», susurró con la voz empañada. «Mañana no será mi voz la que hable, sino mi corazón el que aprenda a escuchar». Antes de que el lucero del alba se retirara, Gabriel ya estaba frente a Elías, quien lo esperaba con una nueva cesta de panes que olían a promesa y a tierra bendecida. Gabriel caminó hacia la plaza con el paso más lento, sintiendo el crujir de la arena bajo sus sandalias. Al llegar, dejó el canasto sobre un pequeño muro de piedra y respiró hondo. No abrió la boca para gritar. Se quedó allí, simplemente siendo presencia, observando cómo la vida bullía a su alrededor con su prisa ciega. Recordó el consejo de Elías. Mira el rostro, mira las manos, mira los ojos. Vio a un hombre que barría con pesadez el frente de una tienda de granos. Era un hombre de hombros caídos, cuya piel parecía hecha del mismo polvo que intentaba apartar. Gabriel se acercó sin la jarra en alto, con las manos vacías y la mirada baja en señal de respeto. «Buenos días», dijo Gabriel con una suavidad que le era extraña. «¿Cómo ha amanecido su corazón hoy?» El hombre se detuvo en seco, apoyó su espalda en el mango de la escoba y lo miró con una extrañeza que delataba cuánto tiempo hacía que nadie le hacía una pregunta real en aquel mercado de ruidos. «Cansado, muchacho», respondió tras un largo suspiro. «El polvo nunca se rinde, y mis huesos parecen haber olvidado el descanso». Gabriel asintió, sintiendo por primera vez el peso del trabajo ajeno. Sin embargo, el miedo a volver con las manos vacías y ver a su madre sin sustento le apretó el pecho. La ansiedad de Marta, esa que él tanto había criticado, empezó a latir en su propia sangre. Interrumpió al hombre con una prisa nerviosa. «Se ve una labor pesada. ¿Quiere pan? Tengo pan fresco y tierno». El hombre frunció el ceño, y la chispa de conexión que se había encendido se apagó como una vela bajo un soplo brusco. «No, ahora no quiero nada», dijo secamente, y volvió a su escoba con un movimiento más rudo. Gabriel se alejó sintiendo un frío en el estómago. Lo intentó de nuevo con una mujer que cargaba una cesta de lana, y luego con un anciano sentado en un banco de piedra. En ambos casos, el inicio fue como un manantial. Saludaba, preguntaba con cercanía,
Pero al sentir el primer segundo de silencio, el pánico lo invadía y soltaba la oferta del pan como quien lanza una red rota. ¿Quiere pan? ¿Necesita pan?, preguntaba con los ojos fijos en el canasto y no en la persona. La respuesta siempre era un no rotundo o una mirada de indiferencia que dolía más que un insulto. Al final del día, solo había vendido 2 piezas pequeñas a un niño que pasaba corriendo. Volvió al olivo de Elías con los hombros hundidos y los ojos cargados de una tristeza mansa. «Hoy tampoco fue bien, maestro», dijo Gabriel dejando caer el canasto. «Saludé, pregunté, pero la gente parece cerrarse cuando menciono el pan». Elías lo invitó a sentarse a su lado sobre la hierba seca. Su mirada brillante y serena no mostraba decepción, sino una paciencia infinita. «Te apuraste, hijo mío», dijo el anciano, poniendo una mano sobre el hombro del joven. «¿Saludaste bien? ¿Preguntaste bien? Pero te asustó el silencio. ¿Sabes por qué? Porque usaste el «quiere pan» para tapar tu propio miedo a no vender. No esperaste la respuesta del otro con el corazón. Solo esperaste el momento de su pausa para meter tu mercancía». Gabriel bajó la cabeza, reconociendo la verdad en las palabras del maestro. «La confianza, Gabriel, es como un fuego pequeño en medio de la brisa», continuó Elías. «Si soplas con prisa para avivarlo, lo apagas. Si lo cuidas con calma y esperas, él solo te dará calor. No mires el canasto. Mira la vida del que tienes enfrente. Si la persona quiere hablar, quédate ahí. Si no, quédate en silencio con ella. El pan vendrá después, cuando el alma ya esté satisfecha de ser vista. Mañana volverás, y esta vez prométeme que no ofrecerás el pan hasta que sientas que el otro ha terminado de vaciar su carga en tus oídos». Esa quinta noche, Gabriel no pudo cerrar los ojos, pero no fue la angustia la que lo mantuvo despierto, sino una claridad mansa que empezaba a brotar en su interior como un manantial en el desierto. Miró a Marta, que descansaba con una serenidad frágil, y por primera vez no sintió el impulso de contar las monedas que no tenía, sino de agradecer por el aire que ella aún respiraba. Antes de que el primer rayo de sol acariciara los muros de piedra, Gabriel se lavó con agua fría, alisó su túnica y acomodó los panes en el canasto con una delicadeza sagrada, como si cada hogaza fuera una ofrenda para el altar. Salió al valle, y el aroma del trigo le pareció una unción que la tierra recibía en silencio. Al llegar a la plaza, el joven ya no era el mismo que buscaba desesperadamente una salida. Caminaba con una dignidad nueva, una postura erguida pero humilde, inspirada en la paz de Elías. Se dirigió al hombre de la escoba, aquel cuyos hombros cargaban el polvo de 1000 caminos. No se apresuró. Se detuvo a una distancia respetuosa y esperó a que el hombre levantara la vista de su labor monótona. «Buenos días», dijo Gabriel, y su voz llevaba una nota de música que no estaba allí el día anterior. «¿Cómo ha amanecido su corazón bajo este sol de hoy?». El hombre lo miró de soslayo, esperando el ataque de la venta, pero al ver que Gabriel permanecía inmóvil, simplemente observando con respeto el rastro de la escoba en la tierra, dejó caer los brazos. «El cuerpo pesa, muchacho. A veces parece que el mundo se olvida de los que limpiamos el camino para que otros pasen con sus pies limpios», respondió tras un largo suspiro. Gabriel no sacó el pan. Se quedó allí en un silencio limpio, asintiendo con la cabeza, permitiendo que las palabras del hombre flotaran en el aire. «Es verdad», dijo bajito. «Sus manos hacen que este lugar sea digno para todos nosotros».
Gracias por su trabajo, de verdad. El hombre se quedó mudo. Sus ojos, nublados por el desdén de tantos años de ser invisible, se humedecieron. Hubo un silencio largo, pero esta vez no era un silencio de miedo, sino de encuentro. Tras un suspiro que pareció liberarlo de un fardo, el hombre mismo preguntó: ¿Aún tienes de ese pan? Mi esposa no pudo encender el fuego hoy, y me vendría bien llevarle algo tierno al regresar. Gabriel le entregó la hogaza con una sonrisa, no como quien cobra un precio, sino como quien entrega un tesoro. Siguió caminando y vio a la mujer que el día anterior parecía llevar el peso del mundo en su cesta de lana. Estaba sentada en un rincón, con la mirada perdida en las piedras del suelo. Gabriel se acercó y se sentó cerca, sin invadir su espacio, dejando que su presencia fuera un abrigo silencioso. «La carga parece pesada hoy, madre», comentó con suavidad. La mujer lo miró, y al ver que no había prisa ni interés egoísta en sus ojos, las palabras empezaron a brotar de ella como un río desbordado. Habló de su hijo enfermo, del miedo a la soledad que traen las sombras de la noche, de la falta de esperanza en un mañana mejor. Gabriel escuchó. No dio consejos, no citó leyes, solo ofreció sus oídos y su alma. Cuando ella terminó de hablar, respiró hondo, como si se hubiera quitado un fardo de piedras de la espalda. «Gracias por escucharme, muchacho», dijo ella con la voz más clara. «Nadie se detiene a preguntar cómo estamos, solo nos ven como sombras que pasan. Dame 3 de esos panes. Quiero que mis hijos sientan que hoy ha pasado algo bueno por nuestra mesa». Finalmente buscó al anciano del banco de piedra. Esta vez Gabriel no habló de su necesidad. Se sentó a su lado y escuchó las historias de una juventud que ya no volvería, de amores perdidos y de cosechas de oro. Al terminar, el anciano le tocó la mano con sus dedos temblorosos. «Vendes con el alma, muchacho. El pan que das tiene el sabor de la compañía. Dame lo que te quede en el canasto, que hoy quiero invitar a mis vecinos». Ese día, el sol no quemó la nuca de Gabriel. Pareció iluminar su camino de regreso. Al llegar al olivo de Elías, su canasto estaba vacío de pan, pero su espíritu estaba rebosante. No había gritos, no había burlas, no había pan amargo ni rostros de piedra. Solo había nombres y una conexión profunda que sabía a eternidad. «Maestro», dijo Gabriel con los ojos brillantes, «hoy no vendí pan. Hoy conocí a mis hermanos a través del silencio». Elías, con una alegría que le iluminaba cada arruga, respondió: «Ahora sí, Gabriel. Ahora has entendido que el secreto de salir adelante no es empujar a los demás para pasar tú, sino sostenerlos para que caminemos juntos. El pan es solo la excusa para que la bondad de Dios pase de tu mano a la suya». Al regresar a su hogar esa tarde, Gabriel no entró con la pesadez de quien arrastra una cadena, sino con la ligereza de quien porta una antorcha. El aroma del trigo horneado no solo estaba en su ropa, sino en su aliento, en sus palabras y en la forma en que cerró la puerta de madera, ya no con un golpe de desgano, sino con la delicadeza de quien cuida un santuario. Marta, desde su lecho, lo observó en silencio. Sus ojos, aunque cansados por la fiebre que no terminaba de ceder, captaron de inmediato el cambio. La rigidez de los hombros de su hijo se había disuelto, y su mirada, antes esquiva y nublada por el sueño, ahora brillaba con una determinación mansa. Esa noche, Gabriel no esperó a que su madre le pidiera agua. Antes de que ella pudiera siquiera emitir un suspiro de sed, él ya estaba a su lado, sosteniendo el cuenco con ambas manos. Pero no se limitó a darle de beber. Se sentó a la orilla de la cama.
y recordando las enseñanzas de Elías, simplemente la miró. No con la mirada ansiosa de quien espera una recuperación mágica para dejar de trabajar, sino con la mirada de quien honra el presente y reconoce el sacrificio en el rostro del otro. «Madre», dijo en un susurro que llenó la habitación de una paz desconocida, «hoy he visto el rostro de nuestro pueblo más allá de las monedas. He escuchado el peso de los años en la voz de un anciano y el anhelo de ser visto en los ojos de un barrendero. Perdóname por haber estado tan ciego, mirando solo mis propios sueños, mientras tú te desangrabas en el esfuerzo por darnos el pan de cada día». Marta, cuya postura siempre había sido rígida por la prisa y el estrés de las deudas, sintió que un nudo antiguo se desataba en su pecho. Sus rasgos, tensos por la ansiedad de llegar a tiempo a una vida que se le escapaba entre los dedos, se suavizaron bajo la luz de la única vela. Una lágrima solitaria surcó su mejilla. Por primera vez en meses, su respiración no fue un silbido forzado, sino un suspiro profundo y reparador. El pan de la paz que Gabriel traía en el espíritu estaba curando las heridas invisibles de Marta mucho antes que las del cuerpo. Sin embargo, el camino de la fe siempre conoce la prueba, pues el oro se purifica en el fuego. A la mañana siguiente, el cielo sobre la aldea se tornó de un gris ceniciento, pero no era la promesa de lluvia, sino una tormenta de arena que quemaba los sembradíos de trigo. Los molinos se detuvieron y la noticia corrió como pólvora. La harina empezaría a escasear y el precio del grano subiría hasta las nubes. El egoísmo empezó a brotar en el mercado como una planta espinosa. La gente acaparaba lo poco que había y los gritos de desesperación volvieron a llenar la plaza. Gabriel se sintió flaquear. El viejo Gabriel, el joven que se rendía ante el primer obstáculo, le susurró al oído: «¿Ves? De nada sirve escuchar si no hay harina para amasar. El mundo es de los fuertes, de los que guardan para sí, no de los que esperan en la bondad del prójimo». Sintió el peso del canasto vacío y el miedo volvió a morderle el estómago. ¿Cómo sostener a su madre en medio de la carestía? ¿Cómo seguir siendo el que escucha cuando todos en la plaza gritaban por miedo al hambre? Corrió a buscar a Elías, pero el anciano no estaba junto al horno. En su lugar, encontró una pequeña nota escrita sobre un trozo de lino rústico. El valor de un pan no se prueba en la abundancia del granero, sino en la escasez del desierto. No mires la artesa vacía. Mira la mano del Padre que multiplica lo que se entrega con amor. Ve a la plaza, Gabriel. Hoy no venderás pan para llenar estómagos. Hoy repartirás aliento para fortalecer almas. Con el corazón latiendo con fuerza y las manos temblorosas, Gabriel se dirigió al mercado. El ambiente era hostil, la gente se empujaba por un puñado de grano, y el silencio que él tanto había cultivado parecía haber sido devorado por el caos. Se paró en su esquina sin nada que ofrecer más que su presencia en medio de la tormenta. De pronto, un hombre rico, vestido con telas finas, pero con el ceño fruncido por la amargura, un hombre llamado Don Samuel, de mirada opaca y hombros caídos bajo el peso de su propia soledad, se detuvo frente a él y le preguntó con desprecio: «¿Tú eres el muchacho del que todos hablan? Pues mis graneros están llenos, pero mi alma tiene más hambre que todos estos mendigos. ¿Qué tienes para mí ahora que el miedo nos devora a todos?» El aire en la plaza era un velo de polvo ardiente que se pegaba a la garganta, y los gritos de los mercaderes, antes rítmicos, ahora sonaban como lamentos de guerra. En medio de ese torbellino de desespero,
La figura de don Samuel se alzaba con una rigidez que helaba la sangre. A sus 75 años, aquel hombre era la viva imagen de la amargura. Su mirada, cansada y opaca, se clavaba en Gabriel como un clavo oxidado, y sus hombros caídos bajo un chaleco de lana fina delataban que el peso de sus posesiones no aliviaba el vacío de su espíritu. Se apoyaba en un bastón de madera noble, con una fuerza que hacía que sus nudillos se pusieran blancos, y su rostro, rígido por años de resentimiento, no dejaba espacio para la duda. Don Samuel no buscaba pan, buscaba un culpable para su soledad. Gabriel sintió que el pulso se le aceleraba. Frente a él no estaba un barrendero cansado o una madre afligida, sino el hombre más rico y temido de la comarca, cuya alma parecía un granero lleno de trigo, pero infestado de carcoma. «¿Qué tienes para darme, muchacho?», repitió don Samuel, y su voz sonó como el crujir de ramas secas bajo el fuego. «Dicen que hablas con el alma, pero el alma no llena las artesas, ni sacia el hambre de una casa vacía. El valle se asfixia, la harina se acaba, y tú estás aquí parado, con el canasto vacío. ¿Acaso crees que tus palabras valen más que el oro que ya no puede comprar la paz que me falta?» El joven Gabriel cerró los ojos por un instante, buscando la voz de Elías en el silencio de su oración interna. Recordó la mirada serena del anciano y la fuerza mansa que emanaba de su túnica de lino. Cuando volvió a abrir los ojos, ya no vio a un señor poderoso que podía destruirlo, sino a un hombre anciano que tenía más hambre de consuelo que de harina. Gabriel no retrocedió. Dio un paso hacia adelante, acortando la distancia que el orgullo de don Samuel había construido, y habló con una cercanía que hizo que el bullicio de la plaza pareciera desvanecerse. «Señor», dijo Gabriel, y su voz no tembló, «es verdad que mi canasto está vacío de pan y que la tormenta de arena ha oscurecido el cielo, pero usted y yo sabemos que hay hambres que no se quitan con trigo, sino con el reconocimiento de que nuestra vida tiene un propósito más allá de lo que acumulamos. Usted pregunta, ¿qué tengo para darle? No tengo tierras que compitan con sus campos, ni siervos que obedezcan mis órdenes, pero tengo este momento, este silencio y mi voluntad de escuchar el dolor que su bastón golpea contra el suelo con tanta fuerza». Don Samuel frunció el ceño, y una chispa de sorpresa cruzó sus ojos opacos. Nadie en años se había atrevido a hablarle de su dolor, mucho menos con tanta dulzura. Gabriel continuó con la mirada brillante y serena. «Usted ha pasado 75 inviernos viendo cómo las cosechas vienen y se van. Y hoy, en esta escasez, su corazón se siente tan solo como un campo segado. Pero la Escritura dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si usted me permite, no le ofreceré comida. Le ofreceré la verdad de que su historia es valiosa para mí, aunque hoy el mundo parezca desmoronarse». El rostro rígido de don Samuel pareció temblar. El resentimiento, que era su armadura, empezó a mostrar grietas ante la mansedumbre de aquel joven que no buscaba nada de su bolsa, sino algo de su alma. Por un largo minuto, el anciano guardó silencio, apretando el puño sobre el bastón de madera noble. Los mercaderes a su alrededor se detuvieron a observar, esperando una explosión de ira, pero lo que vieron fue algo que nadie esperaba. Don Samuel bajó la cabeza y sus hombros se relajaron un poco, como si una carga invisible de años hubiera sido depositada en el suelo de la plaza. «Todos vienen a pedirme grano», susurró el anciano con una voz que ya no era de mando, sino de una profunda y antigua soledad. «Todos quieren mi favor
o temen mi sombra. Pero tú eres el primero que me mira y no ve mis graneros, sino mis inviernos. En ese momento, Gabriel entendió que la verdadera venta, la habilidad suprema que Elías le quería enseñar, no consistía en intercambiar harina por monedas, sino en devolverle la dignidad al ser humano a través de la escucha atenta. No se trataba de pan. Se trataba de ser un bálsamo en un mundo de heridas. Don Samuel, con un gesto lento, sacó una pequeña moneda de plata de su bolsillo y la puso en la mano de Gabriel. «No es por el pan, muchacho. Es para que mañana vuelvas a estar aquí. Este pueblo tiene muchos estómagos llenos, pero corazones hambrientos de alguien que los mire como tú lo has hecho hoy». La noticia del encuentro entre el joven Gabriel y el temido don Samuel corrió por las callejuelas del pueblo como el aroma del pan recién horneado en una mañana de invierno. En las esquinas, donde antes solo se escuchaban lamentos por la sequía de harina y gritos de mercaderes ansiosos, ahora se susurraba con asombro sobre el muchacho que hizo callar al bastón de mando con una palabra de paz. Gabriel ya no era visto como el hijo flojo de la mujer enferma. Empezaban a llamarlo simplemente el que escucha, un título que valía más que cualquier linaje en aquel valle sediento de consuelo. Al caer la tarde, Gabriel regresó a su pequeña casa de piedra. En su mano apretaba la moneda de plata de don Samuel, pero en su corazón cargaba algo mucho más pesado y luminoso: la certeza de que la verdadera providencia de Dios no cae del cielo como un rayo, sino que brota de la tierra cuando dos almas se reconocen hermanas frente a la necesidad. Al entrar, no encontró la oscuridad densa de los días anteriores. Marta estaba sentada en el borde de su lecho, envuelta en su manta delgada, pero su postura ya no era la de una mujer vencida. Sus hombros, antes rígidos por el estrés y la joyería de una elegancia que ocultaba su angustia, se veían ahora relajados, como si una mano invisible hubiera ungido sus articulaciones con bálsamo de descanso. «Madre», dijo Gabriel, arrodillándose ante ella y poniendo la moneda sobre sus manos desgastadas por el trabajo, «el Señor ha sido bueno hoy, no por esta plata, sino porque he visto cómo el orgullo se dobla ante la mansedumbre. He aprendido que no amaso pan para llenar estómagos, sino para encender esperanzas en medio de la tormenta de arena». Marta lo miró con una profundidad que le atravesó el alma. Sus ojos, antes nublados por la bruma de la ansiedad y el miedo al mañana, estaban claros, reflejando la pequeña llama de la vela que Gabriel acababa de encender. Al escuchar a su hijo hablar con esa autoridad mansa, Marta sintió que la opresión en su pecho, esa tos que la doblaba como un junco seco sobre la mesa de harina, empezaba a retroceder. No fue un estallido de salud súbita, sino una restauración lenta y sagrada que nacía del alivio de saber que su hijo finalmente había despertado. El pan de la paz que Gabriel traía en el espíritu estaba curando las raíces de la enfermedad de Marta. Esa noche, por primera vez en años, ella no tuvo que toser para no preocupar a su hijo. Durmió en un silencio bendecido, protegida por la paz que Gabriel había traído del mercado. A la mañana siguiente, el milagro se hizo visible a los ojos del pueblo. Marta se levantó antes de que el sol golpeara los muros. No lo hizo con la prisa desesperada de quien teme no llegar a pagar sus deudas, sino con la diligencia de quien sirve al Creador con alegría. Preparó un poco de cebada, pero esta vez añadió una sonrisa que le devolvía la belleza que el estrés le había robado durante décadas. «Hijo»,
dijo ella con una voz firme y melodiosa que Gabriel no recordaba haber oído nunca. El pan que traes en tu espíritu ha fortalecido mis huesos más que cualquier alimento. Ya no tengo miedo de la escasez, porque hoy he visto que el reino de Dios se manifiesta cuando sabemos mirar al prójimo con amor y no con utilidad. Mientras tanto, en el pueblo, algo hermoso estaba sucediendo. Inspirados por el cambio en Gabriel, otros jóvenes empezaron a acercarse a la plaza con una actitud distinta. El mercado, antes un lugar de competencia feroz donde se arrebataban los sacos de grano, empezaba a transformarse en un espacio de encuentro. La tormenta de arena seguía afuera, el trigo seguía siendo poco, pero el hambre de las almas estaba siendo saciada por una corriente de amabilidad que nadie podía explicar, pero que todos sentían al acercarse al joven del canasto. Gabriel se convirtió en el centro de ese pequeño oasis, no porque tuviera los graneros más grandes, sino porque era el más rico en tiempo y respeto para los demás. Sin embargo, en medio de esta bendición, Gabriel se dio cuenta de algo. No había visto a Elías en 3 días. Un presentimiento dulce y triste a la vez le apretó el corazón. Sabía que el maestro le había entregado las últimas llaves de su sabiduría y que, tal vez, el tiempo del anciano de la túnica de lino estaba llegando a su fin bajo la sombra de su amado árbol. Al atardecer de un día teñido de un ámbar profundo, cuando el cielo parecía una gran hoguera mansa que se extinguía tras las colinas, Gabriel sintió un llamado silencioso en su espíritu. No era una voz, sino un tirón suave en el alma que lo empujaba hacia los límites de la aldea, allí donde los olivos más antiguos montaban guardia sobre el tiempo. Llevaba consigo una pequeña hogaza de pan, amasada con una paciencia que solo el amor conoce, como una ofrenda para aquel que le había devuelto el sentido a sus manos. Al llegar al pie del olivo milenario, encontró a Elías. El anciano de 72 años estaba sentado con la espalda apoyada en el tronco rugoso, su túnica de lino rústico blanco crudo resplandecía bajo la luz mortecina, y su mirada, brillante y serena, contemplaba el horizonte con una paz que parecía abrazar a toda la creación. Gabriel se acercó con pasos lentos, temiendo romper la sacralidad de aquel momento. Se arrodilló a su lado, no con la desesperación de los primeros días, sino con la devoción de un hijo que ha encontrado su herencia. «Maestro», susurró, «el valle está cambiando. La gente ya no se arrebata el trigo, ahora se buscan para sostenerse. Hasta don Samuel ha dejado de golpear el suelo con su bastón de mando para ofrecer un rincón de su mesa. Todo esto es gracias a lo que usted sembró en mi desierto». Elías giró la cabeza despacio. Sus arrugas de risa se profundizaron en un gesto de ternura infinita. Puso su mano delgada y fibrosa sobre la de Gabriel, y con una voz que sonaba como el susurro del viento entre las espigas maduras, le reveló un secreto que el joven nunca hubiera imaginado. «Hijo mío», dijo Elías con una sonrisa pequeña pero verdadera, «yo también fui ese joven que miraba el techo soñando con grandezas mientras su madre se consumía en el esfuerzo del horno. Yo también fui soberbio y creí que el mundo me debía un banquete por el simple hecho de respirar. Un día, como tú, toqué fondo en mi propia flojera y alguien, un anciano cuya memoria aún bendigo, me llevó a la plaza a gritar palabras vacías para que sintiera el frío de la indiferencia. Me dejó ir solo para que mi orgullo se rompiera y pudiera, finalmente, nacer un corazón capaz de escuchar el hambre del otro». Gabriel escuchaba con el aliento contenido. Elías continuó,
y sus palabras eran como gotas de aceite sagrado cayendo sobre una herida abierta. No te enseñé a vender pan, Gabriel. Te enseñé a amar al prójimo a través de tu oficio, porque vender no es otra cosa que el arte de servir con excelencia. Cuando miras a los ojos, cuando no mientes sobre la calidad de lo que ofreces, cuando respetas el tiempo del otro y honras su soledad con tu silencio, estás haciendo la voluntad del Padre. Nunca olvides que la habilidad que has despertado es una herramienta del reino. No importa si mañana vendes trigo, telas o aceite. Lo que importa es que lo hagas con el corazón despierto y las manos limpias. En ese instante, Elías tomó el pañuelo de tela que llevaba al cuello y se lo entregó a Gabriel. «Este es tu recordatorio», dijo, con una voz que empezaba a desvanecerse en la paz del crepúsculo. «Todo lo que hagas, hazlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Esa es la única riqueza que la tormenta de arena no puede enterrar». Gabriel apretó el pañuelo contra su pecho, sintiendo que en ese trozo de tela residía toda la fuerza del valle. El sol terminó de ocultarse, dejando tras de sí un rastro de estrellas que empezaban a titilar como chispas del horno de Dios. Elías cerró los ojos y su respiración se volvió tan rítmica y tranquila que parecía fundirse con el latido de la tierra. Gabriel se quedó allí, velando su sueño, dándose cuenta de que el maestro no se estaba yendo, sino que se estaba quedando para siempre en cada gesto de bondad que él realizara. El joven entendió que el mayor milagro no era que el pan se vendiera, sino que su alma, antes dormida, ahora estaba plenamente viva para la gloria del Altísimo. Al amanecer, el valle despertó bajo un manto de neblina plateada, como si los ángeles hubieran descendido para custodiar el descanso de un justo. Elías se había ido en silencio, sin ruidos ni agonía, dejando su cuerpo recostado contra el tronco del olivo con la misma paz con la que había vivido. El pueblo entero, desde el humilde barrendero hasta el renovado don Samuel, subió a la colina para despedirlo. No hubo lamentos desesperados, sino un silencio reverente que sabía a gratitud. Gabriel, con el pañuelo de lino de su maestro atado a la muñeca, depositó una pequeña hogaza de pan junto a la tierra. «Gracias, maestro, por enseñarme que para alimentar a otros, primero hay que dejar que el alma sea alimentada por la gracia», susurró con el corazón en paz. Pasaron los años y la tormenta de arena quedó en el recuerdo como una prueba que purificó el espíritu de la aldea. Pero el cambio más profundo no estaba en los graneros, sino en las miradas de la gente. Gabriel ya no era aquel joven que soñaba despierto con grandezas vacías. Ahora se levantaba antes que el lucero del alba, no por temor a la carencia, sino por el sagrado gozo de servir. Su casa, antes ruinosa y fría, se había transformado en un hogar de luz donde la mesa siempre tenía un lugar para el viajero. Las vigas ya no crujían de cansancio, sino de solidez, y el aroma a polvo había sido reemplazado por la fragancia del trigo bendecido y el amor filial. Marta, completamente restaurada en su salud y en su espíritu, caminaba ahora con una dignidad que no nacía de sus joyas, sino de la paz interior. Ya no apretaba su cuaderno de cuentas con ansiedad, sino que abría sus manos para enseñar a otras mujeres el arte de amasar con oración. Sus ojos, antes nublados por el estrés de llegar a tiempo, ahora se detenían a observar la belleza de cada amanecer. «Hijo», le decía a Gabriel mientras veían juntos el valle, «has convertido nuestra pequeña artesa en un manantial de bendiciones para todo el pueblo». Un día, un gran comerciante de las ciudades del norte llegó a la plaza.
Había oído hablar del joven que amasaba con el corazón y que había logrado que hasta los hombres más endurecidos bajaran su guardia ante una palabra de cercanía. Le ofreció a Gabriel dirigir las panaderías reales, prometiéndole oro y renombre. Gabriel lo miró con esa mirada brillante y serena que había heredado de Elías. «Agradezco su oferta», respondió con humildad. «Pero mi lugar está aquí, donde el pan todavía se entrega con un «¿cómo está su alma?». Mi riqueza no se cuenta en monedas, sino en los nombres de quienes confían en mi palabra». Así, aquel joven que antes no hacía nada, se convirtió en el maestro de muchos. Aprendió que vender no es una transacción de trigo, sino un intercambio de vida. Descubrió que la mayor habilidad que un ser humano puede poseer es la capacidad de conectar, de tener el valor de salir de la pereza del egoísmo para hablar desde el alma. No se trataba solo de pan, se trataba de ser un reflejo del amor de Dios en cada pequeño acto cotidiano. Y tú, que has seguido este camino junto a Gabriel, no olvides que tu labor diaria es tu mayor oportunidad de ser luz. No importa si tus manos están llenas de harina, de herramientas o de grandes responsabilidades. Lo que realmente importa es el espíritu con el que las usas. No te rindas ante la sequía o la burla del mundo. Mantén el corazón despierto y la escucha atenta, porque en cada encuentro hay una semilla de eternidad esperando ser regada con tu respeto. Como nos enseña la Escritura, la brújula que guió a Elías y que transformó la vida de Gabriel y Marta. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:23.